Un gusto de estar nuevamente con ustedes. En esta oportunidad, en este nuevo coloquio, vamos a estar hoy hablando con Mauricio López Oropesa, que es un laico, director pastoral del CELAM, responsable de la escucha en la primera Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, y es miembro de la Comisión Metodológica del Sínodo sobre Sinodalidad. El tema que hoy él estará abordando será sobre los hitos del Sínodo Amazónico como claves para la Asamblea Eclesial y su aporte al Sínodo sobre la Sinodalidad. Tienes la palabra, Mauricio. Muchísimas gracias, María del Pilar, y un saludo muy cariñoso a todas y todos. Realmente da mucha ilusión ver esta gran diversidad en nuestro mundo hispanoamericano, pero también, por otro lado, es una ocasión para agradecer mucho a Formación Continua del Boston College, como ya algunos te lo hacían saber también, con el reconocimiento por este decidido acompañamiento a estos procesos de renovación eclesial, de conversión eclesial. Realmente hacen mucho bien y hacen mucha falta. Cuando conversábamos con María del Pilar sobre la temática que podría ser más propicia para este espacio, pues nos parecía que quizá el abordaje ayudaría si lo hacíamos más procesual, no solo sobre la información en este momento coyuntural, con la apertura que ya se ha dado al sínodo sobre sinodalidad, sino desde el tiempo más reciente, los pasos que se han dado, los aspectos de la vida de la Iglesia que está en movimiento y que nos traen a este momento. Es un modo de interpretación, obviamente habrá siempre miradas distintas, pero creo que nos puede ayudar desde esta perspectiva que el Papa Francisco ha ido de alguna manera motivando. Pero creo que lo fundamental y como punto de partida es reconocer que lo que estamos viviendo es una praxis de lo que el Concilio Vaticano II ha planteado en perspectiva también de invitación para toda la Iglesia Universal. Es sobre todo la mirada de una eclesiología del pueblo de Dios, una participación plena, como ya decía alguno de ustedes, de todos quienes conformamos la Iglesia, y que a nivel estructura ha tomado tiempo, que sigue habiendo deudas profundas, que hay heridas profusas también en múltiples lugares. No podemos dejar de ver lo que recientemente estamos viviendo en Francia, pero que se ha replicado en muchos sitios, y tantas otras, digamos, expresiones donde vemos que somos miembros, pues, de una experiencia donde Dios quiere acompañar un proceso de renovación, pero que también pasa por la experiencia misma de sanación, de ir encontrando cuál es la invitación explícita que Dios nos va haciendo. Entonces, partimos del Concilio Vaticano II en cuanto a perspectiva, desde la eclesiología del pueblo de Dios. La sinodalidad no es un elemento momentáneo, de moda, o simplemente algo que se ha incorporado en el proceso eclesial. Ya es un elemento que define el ser iglesia en la eclesiología del Concilio Vaticano II, pero que hace parte de la identidad misma de la Iglesia desde su origen. En este sentido, la traducción, como muchos de ustedes saben, sinodalidad significa literalmente caminar juntos, caminar juntas, y en este sentido tiene una implicación también de encontrar una dirección en común y de encontrar un ritmo en común. Y ese es el gran desafío. Por eso para algunos hay como esta perspectiva de ya han pasado casi de 60 años desde el Concilio Vaticano II y parece que todavía no alcanzamos muchos de los aspectos esenciales que ahí se han planteado. En la perspectiva de este tiempo de Dios van pasando 60 años donde sigue vivo el Espíritu, donde sigue presente, y que así lo estamos experimentando en este tiempo. Por eso la conexión de estos hitos o momentos claves, como el proceso del sínodo amazónico, la asamblea eclesial que algunos ya mencionaron, y el sínodo sobre sinodalidad. Para muchos de nosotros es una confirmación de que el Espíritu Santo, la Ruaj, tiene como modo de hacerse presente con una insistencia profunda,
con una persistencia y además una resistencia en el sentido de, a pesar de nuestras limitaciones, sigue marcando los caminos en este avanzar del pueblo de Dios. Voy a presentar un PowerPoint para poder también hacer como más amena la conversación, pero sobre todo tratando de dejar un buen tiempo al final de la presentación para poder acompañar las inquietudes, las dudas, los temas que ustedes quieran también tratar, porque ahí es donde se va tejiendo también la sinodalidad, en el día con día, en los desafíos particulares que ustedes van viviendo. Y por eso la sinodalidad es un modo de ser iglesia en la experiencia amazónica que queremos tomar como un hito, pero también en la perspectiva regional latinoamericana y en clave de universalidad, de iglesia plenamente católica, es decir, por lo tanto universal. Yo siempre comienzo, pues, una frase que a mí me ayuda mucho a entender esto desde una visión mucho más grande de nosotros. El padre Pierre Teilhard de Chardin, poco comprendido en su tiempo, incluso pues viviendo situaciones muy difíciles en su presencia y en su contribución a la iglesia, nos planteaba esta perspectiva de la interconexión, que está muy presente también en las culturas y comunidades ancestrales o en las sociedades en general, y que en la iglesia también ha estado presente esta visión de la carta a los Corintios, con esta perspectiva de la diversidad de las partes del cuerpo, pero siendo uno solo. Más concretamente y actualmente en la encíclica Laudato Si, cuando se habla de que todo está interconectado. Y entonces el padre Teilhard de Chardin decía: cuanto más penetramos la profundidad de la materia de nuestra existencia, más nos confunde la relación de todas sus partes. Cada elemento del cosmos está tejido con los demás. Imposible romper esta red. Imposible aislar una sola de sus piezas sin que se deshilache toda ella. El universo se sostiene por su conjunto. La gran convicción del padre Teilhard de Chardin era de que estamos en un proceso de cristificación, que el camino de este mundo, de la sociedad y de la iglesia, era para crecer en una conciencia de comunión y para ir creando condiciones para tejer un reino, pero también en una clave de un avance paulatino, a veces casi imperceptible, pero que no se detiene. Él insistía, como ahora también vemos en este diálogo de la fe y la ciencia, que en cada elemento de la creación hay una presencia de esa mano de Dios, del paso de Dios creador, y que también entra en interconexión con nosotros, sus hijos e hijas más amados como seres creados. Entonces es muy importante entender que esta perspectiva sinodal, al implicar este caminar juntos en plural, caminar juntas en plural, también habla de una interconexión, y que además hay un camino histórico que no se puede prescindir, no se puede situar solamente en el pontificado del Papa Francisco, por más que esté siendo el gran promotor de este proceso, sino en una experiencia de revelación progresiva del Espíritu y de un avance permanente, aunque a veces parezca imperceptible, hacia esta cristogénesis, avanzar más hacia el proyecto de reino como proyecto total. Esto nos da una gran libertad interior y sobre todo es un llamado a la confianza, a la fe profunda, a hacer todo lo que podamos según nuestras posibilidades, confiando en Dios que tiene la última palabra. Una oración atribuida a San Ignacio de Loyola que de alguna manera nos implica, pero por otro lado nos invita también a contemplar aquello que no podemos forzar o presionar según nuestras miradas particulares o según nuestros propios procesos temporales. Y en este sentido quiero ir usando algunas frases del propio pueblo de Dios, sea en el sínodo amazónico o en la asamblea eclesial, para ir entrando en esta perspectiva. Anitalia Pijachi, del pueblo Huitoto de Colombia, decía: cerremos el pasado que nos ha dolido. Estamos en un tiempo nuevo. Para eso estamos juntos, para defender la tierra, los derechos, la vida. Para eso estamos juntos los pueblos amazónicos y la Iglesia. Este planteamiento, claramente originado en el sínodo amazónico, nos planteaba esta invitación a superar estas fronteras que nos han separado, incluso
culturales, geográficas o de inequidad, independientemente del sitio donde nos encontremos, y empezar en esta experiencia de tejer juntos y juntas, como claramente el propio sentido de sinodalidad y representa. Quiero entrar con 3 claves que ayudan más para una perspectiva espiritual. La sinodalidad no puede ser comprendida solamente desde las razones intelectuales o desde una visión meramente académica. Tiene que ser una perspectiva espiritual necesariamente. En los ejercicios espirituales, que son un patrimonio para toda la Iglesia, hay 3 claves que quiero compartir con ustedes. La puerta de entrada para toda experiencia genuina de conversión, de buscar y hallar la voluntad de Dios en la vida de todos quienes caminamos en este mundo y en esta realidad, parte de este principio y fundamento. Somos creados y creadas con un para qué. Somos fruto del amor primigenio de Dios, no el resultado de nuestra propia voluntad. No nos creamos de modo autónomo. Entonces tenemos que abrazar el sentido de la sinodalidad no solo como una perspectiva de eficacia o mayor institucionalidad en los procedimientos o métodos de nuestra iglesia, que claro que le hacen falta, pero tiene que ser más allá de ello. Tampoco se trata de una visión democratizadora en los caminos de la sociedad per se, que también son deseables, sino sobre todo y por encima de cualquier otra cosa, cumplir la voluntad de Dios. De hecho, buscar y hallar y cumplir la voluntad de Dios. Esta es la invitación fundamental. El Papa Francisco, pero también el Concilio Vaticano II lo plantean. No se trata de ir insertando nuestra propia perspectiva por voluntad particular, sino encontrar aquello a lo que Dios nos va llamando en este momento. Entonces creo que este es como un punto esencial, una condición impostergable, no negociable de la sinodalidad, es asumir que es una vía o un instrumento para buscar y hallar la voluntad de Dios y responder a ella, a título personal, a título comunitario y a título también y a modo de iglesia. El segundo elemento en el centro de los ejercicios es la contemplación de la encarnación. Ahí hay una imagen bellísima donde la Trinidad, en un ejercicio ya sinodal, comunitario, van contemplando la realidad enfrente de ellos. Esta convicción de que Dios mismo, Dios Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se hacen presente en nuestra historia, siguen vigentes en nuestra realidad, pues en esta imagen de los ejercicios hay una triple invitación que es una invitación para la espiritualidad de la sinodalidad. Lo primero es que la Trinidad contempla, ve y escucha la realidad. Ve cómo también toda esta creación maravillosa se va alejando del proyecto de Dios, y en este sentido el relato de los ejercicios es: mira cómo unos nacen, unos mueren, unos en paz, unos en guerra, unos ríen, otros lloran, en toda diversidad de culturas y de colores. El segundo elemento es discernir el llamado que nos hace esa realidad desde la perspectiva de Dios. Incluso la clave de los ejercicios nos dice considerar cómo mira, cómo comprende la Trinidad la realidad, cómo estará mirando Dios mismo la realidad eclesial, la realidad de nuestro mundo en este momento, y otra vez preguntarnos a dónde y cómo nos llama a responder. Y tercero, actuar en el dinamismo de la encarnación. La propia Trinidad decide encarnarse, territorializarse, para integrarse en esta perspectiva de redención y transformación de la realidad. Y el tercer punto, que es la puerta de salida de la experiencia de los ejercicios, que es la contemplación para alcanzar amor. Ahí es donde se concreta la experiencia de Dios en una respuesta directa. El camino sinodal no puede quedarse en un ejercicio intelectual o en una práctica de escucha, sino en la mayor, digamos, como actuación y dinamismo en la respuesta de la Iglesia frente a los signos de los tiempos. Es decir, generar desde el acto creativo de Dios un acto
consecuente desde el amor en medio de esta realidad. Sabernos invitados e invitadas a ser co-creadores, contemplativos en la acción en clave de reciprocidad con Dios, con los otros y otras, y también con nuestra casa común. A manera de introducción, desde el Camino Sinodal, otra frase, en este caso de Santiago Yaguarcán, del pueblo Cucamo. El problema es que la Iglesia no conoce nuestra cultura. Si nos conociera, sabría que luchamos por lo mismo, que reconocemos al mismo Dios, Padre y Madre Creador, que no solo nos ha dado todo, sino que nos pide que vivamos bien, todos y en armonía. Esta invitación central de la sinodalidad es tener un mismo corazón, como Dios mismo nos invita a tenerlo. Y por eso una cita de la carta a los filipenses. La comunidad de los filipenses es una comunidad que ilustra muy bien algunos de los desafíos que tenemos en nuestra situación actual, sea como iglesia o como sociedades presentes. Y es que una comunidad con desafíos enormes en cuanto a rupturas internas, visiones contrapuestas de la realidad, divisiones explícitas, como hoy lo estamos viviendo. Y hay una pregunta que se intuye de esta carta de San Pablo a esta comunidad y que es una pregunta que sigue vigente hoy. ¿Es posible el camino hacia una mayor sinodalidad, superando diferencias aparentemente irreconciliables para caminar juntos en esta hermosa y multiforme diversidad de la Iglesia de Cristo? Es verdad que cuando hablamos de sinodalidad, hablamos de acogida, hablamos de respeto, de reconocimiento, o se trata, como el Papa ha dicho tantas veces y hablaremos más adelante, del peligro de esta pugna entre posturas ideológicas irreconciliables que no tienen en el centro este llamado a ir construyendo esa Iglesia universal, es decir, la mayor catolicidad de la Iglesia. San Pablo dice a los filipenses, como nos dice el día de hoy, porque para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Permanezcan firmes, unidos en un mismo espíritu, luchando todos juntos por la fe del Evangelio. Una invitación a la unidad en el espíritu, no a la unidad en la ideología, la unidad en el espíritu, y para los creyentes en la fe en el Evangelio. Sigue San Pablo y dice: si de algo vale una advertencia hecha en nombre de Cristo, si de algo sirve una exhortación nacida del amor, si vivimos unidos en el mismo espíritu, llénenme de alegría teniendo unos mismos sentimientos y compartiendo un mismo amor. Hermoso en la letra, complejísimo en la práctica para todos los que hacemos parte de comunidades diversas, con carismas, con espiritualidades distintas, mucho más en la dinámica cambiante del mundo. Entonces, la invitación es vivir en el espíritu, unidos, para tratar de tener esos sentimientos en común y compartiendo un mismo amor. Ahí queda una invitación fundamental que creo que nos abre preguntas también de fondo. Por un lado, si es esta búsqueda de la voluntad de Dios lo que sostiene nuestro proceso, y por otro lado, si realmente nos sentimos llamadas y llamados a reconocernos en el mismo espíritu, en una invitación a tener como este sentimiento de unidad que se teje, que se construye y que como cuesta también. Entonces, algunos rasgos del complejo proceso sinodal. Recordarán ustedes la bendición del Papa cuando el inicio de la pandemia ya marcaba una situación que impactaba a todo nuestro planeta y que nos ponía en una profunda situación de zozobra, en muchos casos de vacío, de incertidumbre. En esa bendición Urbi et Orbi, donde el Papa decía, nos dimos cuenta que estábamos en la misma barca, frágiles y desorientados, pero al mismo tiempo importantes y necesarios, todos llamados a remar juntos. Nos llamas, refiriéndose a Dios, a tomar este tiempo de prueba como un momento de elección. El tiempo para elegir entre lo que cuenta verdaderamente y lo que es pasajero. Separar lo que es esencial de lo que no es. Aquí hay una invitación fundamental, obviamente en clave sociológica o político-económica. No estamos en una misma barca, como muchos señalan. Unos están en patera mientras otros están en yates enfrentando esta realidad de la pandemia.
pero en clave eclesiológica, en clave de construcción del reino de Dios, estamos todos y todas llamados a ir en una misma barca, reconociendo a quienes han quedado fuera para buscar un modo de integración, pero con esta invitación a remar juntos. La pandemia nos ha puesto frente a nuestras propias conciencia de límites y a nuestras propias, desafíos internos y nuestras incoherencias para invitarnos a remar juntos. Obviamente algunos dicen que ha sido y está siendo una oportunidad que se ha perdido en muchos sentidos, pero en otros ámbitos, como en el eclesial, en la perspectiva sinodal, sin duda percibimos una experiencia del Espíritu que nos invita a discernir, a preguntarnos qué es lo esencial en este camino. Y en este sentido, entonces, el Papa nos plantea que cuando conmemoraba el 50 aniversario de la estructura del sínodo de los obispos, que no es lo mismo que la sinodalidad, existe una estructura en Roma nacida del espíritu del Concilio Vaticano II para acompañar en la organización de los sínodos de los obispos, pero que de alguna manera obviamente es excedida por la perspectiva sinodal, donde el Papa nos decía, en el mundo en el que vivimos y que estamos llamados a amar, también en sus contradicciones, este mundo exige de la Iglesia el fortalecimiento de las sinergias en todos los ámbitos de su misión. Precisamente, y aquí está la clave esencial de esta frase, el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera para la Iglesia del tercer milenio. Es decir, este es un camino, una, novedad eclesiológica desde décadas atrás que se vuelve el camino propio para este milenio. Al menos esto desde la perspectiva no solo del Papa Francisco, sino también del camino hecho desde el Concilio Vaticano II. En mi experiencia en este proceso, desde la preparación del sínodo amazónico, del cual tuve el privilegio de ser parte de la comisión preparatoria, en la asamblea eclesial que todavía estamos viviendo y que muchos de ustedes han expresado que participaron también en los procesos de escucha, y en este sínodo sobre sinodalidad hemos ido identificando también algunos desafíos que quiero presentarles como enfermedades. Hay enfermedades o dinamismos que actúan en contra de la sinodalidad. Aquí el padre Pedro Hughes, un columbano muy querido que vive en Perú, expresaba lo siguiente: hablar desde el dolor y tocar el sufrimiento no es fácil. Este debe ser el proceso inicial del sínodo, un proceso de reconciliación auténtica y honesta. Cuando se abre el corazón para la escucha genuina, más allá de los documentos, de las fases, de las estructuras, hay un potencial proceso de sanación. Cuando hay un encuentro genuino, cuando hay una verdadera experiencia de reciprocidad, se produce también un proceso de sanación interior, de encuentro profundo. Y entonces hay enfermedades que impiden este encuentro, enfermedades que impiden una plena sinodalidad. Y yo las he organizado, en dos enfermedades principales. Una primera que es la esclerosis sinodal, más propia del fariseísmo, si se quiere, y en tiempos de Jesús identificamos los fariseos, a aquellos que se apartaron de todo aquel que no fuera fiel a la ley y a las tradiciones. El deseo era conformar comunidades cerradas, que se autodenominaban como el resto fiel de Israel. Su nombre significa los separados, es decir, los santos, la verdadera comunidad de Israel. En nuestro tiempo actual, a partir de esta actitud de esclerosis farisaica, nos damos cuenta que la cerrazón nos va endureciendo y encerrando en nosotros mismos. Es imposible caminar juntos sinodalmente cuando somos víctimas de esa esclerosis sinodal. En este sentido, vemos un temor a abrir las estructuras que son medios y no fines, y una cerrazón y una rigidez que obviamente puede ser explicada por el temor a los cambios, pero donde el espíritu que sopla como quiere y donde quiere, bien discernido, nos abre y nos llama también a abrazar lo mejor de estas estructuras, pero abrirnos a la novedad. Cada una y cada uno nos podemos ir revisando internamente dónde están estos rasgos de esclerosis que hacen parte también de mi vida, de mis comunidades
y que impiden el caminar juntos. La siguiente enfermedad es la misofobia. Misofobia significa literalmente el miedo a contaminarnos, más propia de los esenios en el tiempo de Jesús. Los esenios rechazaban a todos los que no pertenecieran a su secta. Consideraban corrupto el régimen sacerdotal del templo y todos cuantos no fueran ellos debían ser odiados como hijos de la oscuridad. El amor y el respeto eran solo para los miembros de su grupo, una visión excluyente y exclusiva. Ellos eran los hijos de la luz. Cualquiera que pensaba diferente era inmediatamente rechazado y considerado indeseable. En los procesos que hemos vivido en el sínodo amazónico, asamblea eclesial, y ya percibimos también en el sínodo sobre sinodalidad, estas posturas ideológicas que buscan imponerse. El sínodo tendrá sentido y su discernimiento será válido sí y solo sí si refleja las propias ideas preconcebidas o posturas preconcebidas que yo tengo. Ahí no hay espacio para la escucha, por más valiosas y loables que sean muchas de estas propuestas, no hay espacio para el discernimiento. Hay una perspectiva de polos en conflicto, desde la rigidez de la esclerosis o desde la sensación de estar por encima con una ideología superior y que tiene este rechazo a ser contaminado. Y en este sentido, pues creo que en la propia visión de Jesús, el llamado es para los frágiles, para los limitados, para quienes no tienen toda la verdad absoluta. Hay una opción preferencial porque de ellos es el reino de los cielos, en ellos hay también experiencia viva de Dios. No solo, pero sí sobre todo. Entonces, para que tengamos muy claro que esto no es un asunto de ideologías en conflicto y a ver cuál es la que supera a la otra, sino que tiene que ver con aquellos aspectos que van en contra de la sinodalidad porque impiden el verdadero proceso de escucha, discernimiento y construir los nuevos caminos. Así que en este sentido, bueno, yo les voy a recomendar, para no detenerme mucho aquí, leer la exhortación Gaudete et Exultate, alégrense y regocíjense, que hace una muy buena síntesis de estos aspectos que nos carcomen por dentro. La imposibilidad de la sinodalidad no viene de aspectos externos a nosotros, sino sobre todo de nuestra propia dinámica eclesial y nuestra incapacidad de caminar juntos y juntas, ¿no? Al final del día, la propuesta es el seguimiento de Jesús, que nos plantea caminos de purificación necesarios para esta experiencia de sinodalidad. La hermana Elsie Viñote nos decía, el Papa Francisco habla de una iglesia en salida, y vemos en la vida de Jesús cómo Él va al encuentro de los discípulos. Pero a veces pensamos que eso es algo solo para el tiempo libre o se hace solo entre nosotros. No vamos al encuentro de la gente donde está. Aquí hay una clave que ya se mencionaba en cómo se ha ido avanzando en las metodologías sinodales, en un deseo expreso de salir al encuentro, con muchas limitaciones, con resistencias, con temores, pero que se va abriendo poco a poco y por eso la necesidad de que ustedes, cada uno, cada una, todos nosotros podamos ir empujando en esa dirección. Al final Jesús planteaba una liberación, pero una liberación que se supera cualquier esquema dominador excluyente. No es la superación de una ideología por la otra para tomar su lugar y entonces volverse en la instancia dominante. Jesús invitaba a leer los signos de los tiempos, a discernir, y en este sentido la sinodalidad debe trastocar muchas de nuestras estructuras, tanto eclesiales como de la sociedad, que en muchos casos son cerradas, inequitativas e incluso excluyentes. Jesús buscaba un modo distinto de vida de Dios. No buscaba la sustitución de uno por otro, sino que esta sinodalidad entonces tiene en el centro este camino hacia el reino, no la victoria de unos sobre otros para luego repetir el mismo círculo vicioso. Y al final de cuentas se trata de la invitación que Jesús hace a que al verlo creamos en lo que Él cree y que eventualmente lo sigamos para actuar como Él actuaba. La sinodalidad se debe vivir necesariamente en el seguimiento de Cristo, conocerlo, amarlo y seguirlo.
Así que en este sentido, pues ya entramos a lo que el Papa nos da como claves específicas de discernimiento a partir del sínodo amazónico. Y en este sentido, el Papa nos dice en una entrevista con el padre Antonio Spadaro que debemos entender que el sínodo es más que un parlamento. Tantas veces yo vi en el sínodo amazónico que se rompía este espacio sagrado de discernimiento, donde había disenso, pero había un diálogo a partir del disenso para ir construyendo condiciones en común, y en algunos temas específicos se convertía en un parlamento. Pequeños polos que no representaban, en muchos casos, a quienes viven en el territorio, entraban en conflicto y, como dice el Papa, el mal espíritu acaba condicionando el discernimiento. Posiciones ideológicas de ambos bandos y se debilita la libertad de espíritu tan importante para un viaje sinodal. El Papa sigue diciendo, porque todo aquel que se atrinchera en su verdad acaba siendo prisionero de sí mismo y de sus propias posiciones. Por eso es tan importante releer la eclesiología del pueblo de Dios en el Concilio Vaticano II, donde nos dice la Lumen Gentium que el pueblo de Dios está constituido por todos los bautizados, y plantea que la totalidad de los fieles que tienen la unción del Espíritu Santo no puede equivocarse en la fe. Ahí está esa propiedad suya, tan peculiar en este sentido de la fe del pueblo, porque cuando todos en conjunto vamos encontrando ese consenso, nos damos cuenta que el Espíritu y que el pueblo de Dios es infalible cuando cree. Toda esta lógica del sensus fidei o el sensus fidei fidelium que nos plantea este sentir en la fe del pueblo de Dios y que se vuelve irrefutable. Obviamente esto tiene que tener un verdadero proceso de discernimiento. Recordemos no caer en las enfermedades que ya se mencionaron, sino que tiene que ver con un verdadero consenso en los aspectos que nos permiten la unidad, pero también obviamente sin ingenuidad. A mí en ocasiones me preguntaban cuáles eran las verdaderas disputas de fondo, los aspectos de conflicto en el sínodo amazónico, y que ahora también las vemos en la Asamblea Eclesial de América Latina. Muchos pensaban que nos íbamos a referir al tema de los sacerdotes casados, cambios en ministerialidad viris probati, el diaconado femenino, rito amazónico, etc. En realidad esas eran expresiones donde no había consenso y por la disputa de posturas en conflicto no se pudo avanzar más. Pero la verdadera disputa en clave eclesiológica, que la sigo considerando el eje de lo que tenemos frente a nosotros, es la tensión, una tensión potencialmente creativa entre el depositum fidei, las estructuras de la Iglesia, que ciertamente han ayudado a sostener una presencia, una experiencia y un proceso, pero que en muchas ocasiones entran en tensión con el sensus fidei del pueblo de Dios. Recordemos que el Espíritu sopla donde quiere y como quiere, a pesar y por encima de las estructuras. Y las estructuras son un medio propicio, pero un medio para un fin mayor. Ahí está la clave del discernimiento. Ojo que no se trata de destronar todas las estructuras para sustituirlas con las equivalentes de la otra visión y ejercer poder que somete, no. Se trata de poner atención al sentir en la fe del pueblo. Por eso la escucha es esencial, una escucha verdadera, recíproca, como decía el Papa el sábado antepasado en el mensaje al sínodo sobre sinodalidad, y que nos invita en este sentido entonces a lograr mirar en común. Entonces, ¿cómo superar estas tensiones? Y al final también confiar que el Espíritu Santo va haciendo su camino en medio de este proceso. Bueno, algunas claves desde el sínodo amazónico y la asamblea eclesial, pero que son también muy importantes para este sínodo sobre sinodalidad. En todo el proceso que hemos vivido y estamos viviendo hay tensiones. Las tensiones son naturales en una dinámica tan diversa, tan amplia, donde hay un proceso de movimiento y de crecimiento, siempre va a haber tensiones. La pregunta es si son tensiones creativas
o tensiones que nos restringen y nos hacen de alguna manera perder la posibilidad de la novedad. Yo ubicaba 3 tensiones fundamentales en este proceso. La primera, la tensión sobre la dimensión. Estos procesos sinodales son sobre un territorio, sea la Amazonía en ese sínodo, sea sobre la iglesia particular, en toda la experiencia del sínodo sobre sinodalidad, o sobre las regiones continentes. El sínodo sobre sinodalidad tiene una composición inédita, una fase desde las iglesias particulares y otra fase desde la estructura regional. Entonces, esta tensión sigue presente. Cuando discernimos sobre la realidad puntual y concreta o sobre la realidad universal. Y ojo que tanto el sínodo amazónico como el sínodo sobre sinodalidad eran sínodos de la iglesia toda. El sínodo amazónico no fue un sínodo regional, es lo que se llama en la estructura de los sínodos un sínodo especial sobre una realidad puntual, pero con un mensaje o con un proceso que aportaba la Iglesia Universal. Lo mismo este sínodo actual. Entonces tiene que haber una tensión creativa donde no perdamos de vista el ámbito encarnatorio, la realidad específica, cuando participemos en las escuchas. No se trata solo de pensar en las grandes reformas de la Iglesia Universal, sino en los cambios puntuales necesarios en los que yo puedo participar en mi realidad concreta, donde el Espíritu también quiere expresar nuevos dinamismos, pero por otro lado sin perder de vista que son contribuciones para una perspectiva universal. Somos una sola iglesia, en ello está el sentido de la catolicidad. Por lo tanto, también saber que aquello que discernimos en esta situación concreta se vuelve una contribución para el proceso más amplio. ¿Cómo lograr una sana tensión en este sentido? Segunda tensión, la temporalidad. En muchos sentidos estamos siempre con la noción de un cambio en la iglesia, de una conversión que no termina de llegar, que toma demasiado tiempo. Desde el Concilio Vaticano II han pasado ya casi 60 años, por eso esta perspectiva del kairos se repite, y yo creo que con mucha fuerza esta noción de estamos en un kairos. Kairos significa el tiempo propicio, el tiempo de Dios, es decir, no es nuestro tiempo que medimos, que lo situamos en nuestra propia existencia temporal en este mundo. El kairos es el tiempo propicio, que no un tiempo idealizado, romántico, donde todo es perfecto. En este momento de pandemia hay una perspectiva de kairos precisamente porque se vuelve cada vez más necesario, irrenunciable, una perspectiva de profundidad, de espiritualidad y de encuentro con el otro. Entonces, la reforma de la iglesia, la reforma de muchos ámbitos de su estructura, para que sea una verdadera conversión y no un cisma, que el Papa luego ha dicho, no hay que temerle a los cismas que han hecho parte de la iglesia, pero se trata de un discernimiento que permita un avance progresivo al ritmo del espíritu. Sin embargo, tenemos una tensión con el cronos. Urgen situaciones, por ejemplo, el tema ecología, el tema de inequidad, el tema del pecado social, no pueden esperar más. Lo que estamos viviendo en materia de crisis climática o en mayor empobrecimiento de los más excluidos a partir de la pandemia, uno dice, no se puede más. El mensaje del Papa a los movimientos populares no podía ser más elocuente en este cronos. ¿Cómo lograr una sana articulación entre confiar en el tiempo de Dios, en el de la renovación eclesial, que necesita un proceso de pasos paulatinos, discernidos, y la respuesta inmediata a todo aquello que amenaza la vida y amenaza el proyecto de reino? En este sínodo sobre sinodalidad tenemos que abordar estas dos dimensiones. Los cambios urgentes, situaciones que no dan más, situaciones de exclusión en la propia iglesia, de purificar también la intención por estos pecados que se están destapando, o el papel de la mujer que necesita cada vez más ser reconocido, y tantos otros, pero también en la clave de kairos, de cambio paulatino. Tercera gran tensión que identificamos en esta perspectiva es la reforma de la iglesia. No hay que tenerle miedo a esta palabra.
en esta formulación que el Concilio Vaticano II logra, creo yo, de una manera muy elocuente y bella, la Iglesia siempre reformanda, una iglesia que siempre se reforma. Bueno, ¿qué es lo que está en tensión? La centralidad, la necesidad de sostener la estructura frente a una dinámica sinodal más participativa, donde el pueblo de Dios tiene una plena participación. ¿Cómo lograr un equilibrio en ambas? Insisto, no se puede de un día para otro simplemente desbrozar y eliminar todas las estructuras que han sostenido la misión de la Iglesia para una visión sinodal que está en construcción. Pero no se puede sostener esta visión cerrada que no permite este diálogo y la escucha. Nuevamente, estos tres elementos son clave a la hora de entrar a este proceso de participación en el sínodo sobre sinodalidad. Y sí, como algunos de ustedes lo han mencionado, habrá muchos desafíos en algunos sitios donde no se quiere abrir el espacio para la participación que por pleno derecho, en cómo está constituido este sínodo actual, les corresponde a ustedes y a todos los que somos miembros de la Iglesia. Y luego algunas claves que el propio Papa Francisco nos ha dado en este proceso del sínodo amazónico, pero que las ha ido elaborando también para la Asamblea Eclesial y para la propia el sínodo sobre sinodalidad que ya ha comenzado. Recuerdo en un receso del comité preparatorio del sínodo amazónico, tuve el privilegio de ser parte, un grupo no muy grande, y un día tomando café con un sacerdote amigo, el Papa se acercó así muy espontáneamente y después de una conversación muy amena se puso serio, siempre repito esto, y con una cara muy seria dijo: pongan atención a lo más importante, la periferia es el centro. Aquí hay una clave de evangelio y una clave eclesiológica que es evidente para esta dinámica sinodalia, pero que no es tan evidente en las estructuras. ¿Por qué el Papa hace un recorrido, al menos como yo lo interpreto, de un sínodo periférico, de los márgenes, incluso rechazado por muchos? En el sínodo amazónico hubo estas anécdotas del Papa muy molesto diciendo: escuché comentarios burlones con respecto a ese indígena que venía con su corona, queriendo honrar de la mayor manera posible al Papa, que lo recibía en su casa en el Vaticano, y se burlaban en los espacios del Vaticano. Y el Papa decía: ¿qué nos diferencia a nosotros con nuestros tricornios en nuestras congregaciones? O sea, el Papa estaba diciendo, haciendo una denuncia del desprecio por lo distinto, del desprecio por realidades culturales diferentes, de una visión a veces hasta etnocéntrica de la Iglesia, cuando al final las expresiones tienen este mismo sentido de reflejar la belleza, la cultura, nuestra historia, nuestra identidad. Entonces, la periferia ilumina al centro, una periferia que no pierde la condición de periferia para destronar al centro. El camino de Jesús es muy elocuente en este sentido. Su salida a los márgenes, al encuentro improbable, sobre todo esos encuentros con mujeres de culturas distintas que le abren la perspectiva, la sirofenicia, la samaritana, paganos, cobradores de impuestos, leprosos, enfermos. Esta salida de Jesús al centro, del centro a la periferia, incluso pensando culturalmente, le abren la perspectiva para entender todavía más el llamado de Dios como Padre para esta visión de un reino universal. ¿Cuál es nuestro papel en este sínodo sobre sinodalidad para poder llevar las voces de la periferia al centro? En la Asamblea Eclesial, en plena pandemia, el papel de las comunidades de base, de las congregaciones, de las organizaciones, de las parroquias, de tantas estructuras de la Iglesia fue fundamental. Igual que en el sínodo amazónico, la existencia de una red eclesial panamazónica que integraba muchas de las estructuras de la Iglesia permitió el puente hacia la periferia, y no para una utilización, sino para su plena participación. La otra imagen que vieron en las fotos anteriores, esa peregrinación desde la Basílica de San Pedro, del Papa rodeado de todo el pueblo de Dios, expresaba esa riqueza, cómo la periferia enriquece y ayuda al centro, en este sentido, a la estructura,
a transformarse también con el soplo del Espíritu. Esta es una de las tesis, o más bien de los mandatos prioritarios del sínodo sobre sinodalidad, que nadie quede fuera, que no se excluya a nadie. ¿Cómo lograrlo? Eso es ya más complicado por las estructuras jurídicas, pero el deseo y la voluntad del Papa, de los que están con estos servicios de preparar el sínodo, van en esta dirección. Segunda anécdota, con el cardenal Lumes, que algunos recordarán porque es aquel que le dice al Papa, no te olvides de los pobres, cuando es electo Papa, y ahí le viene el nombre de Francisco, presidente de la ahora ya reconocida por el Vaticano, gracias al Papa, de hace unos días, Conferencia Eclesial de la Amazonía, que es fruto directo del sínodo amazónico. Para quienes dijeron que este sínodo no había resultado de nada, se ha creado una nueva estructura, la SEAMA, como una conferencia inédita en el mundo, porque es una conferencia eclesial, no episcopal, conferencia en el sentido más alto de autoridad, de servicio, sobre un territorio específico. El cardenal Lumes, presidente de la SEAMA, cardenal Pedro Barreto, presidente de la REPAM, y yo en ese momento como secretario de la REPAM, nos encontramos con el Papa, y en una conversación también muy amena sobre la preparación del sínodo, repitió 4 o 5 veces, no pierdan el foco, que la dinámica esencial del sínodo no se pierda, en este caso la territorialidad. No perdamos el foco. Lo que el Papa nos quería decir, percibo yo, es no quieran meter todos los temas. Sucedió que hubo muchos intentos de secuestro del sínodo amazónico. Los medios de comunicación lo secuestraron para distorsionar lo que estaba pasando, y hablar solamente de las tallas de madera y de la paganización y pachamamización de la iglesia, cosa que no estaba sucediendo de ningún modo, como ahora se ha confirmado y se vive, y tampoco tenía que ver con solamente hablar de los viri probati y demás, sino la ministerialidad de la iglesia. ¿Qué quiero decir? Al pretender meter todos los temas, perdíamos el foco. Muchas posturas muy valiosas de lugares, sobre todo me parece en Europa, queriendo insertar sus agendas en el sínodo amazónico, prescindiendo del sujeto concreto, el pueblo de Dios. Obviamente eso hizo mucho daño. En este sínodo, las 3 claves que nos da el Papa y el proceso son comunión, participación y misión. Todo lo que nos lleve a esa mayor comunión, participación y misión, y que nos distraiga y saque los temas, quizá estará fragilizando el proceso. ¿Cómo discernir realmente el modo de aproximarnos a esto? Y luego una frase que el Papa dijo en la mitad del sínodo amazónico, que les quiero leer tal como la dijo, porque creo que fue muy iluminadora. El Papa dijo, como a la mitad del sínodo, cuando los temas se tornaban un poco complejos, y dijo así: no terminamos de hacer propuestas totales. Estamos de acuerdo en un sentimiento común sobre los problemas de la Amazonía, la necesidad de responder, pero cuando buscamos salidas y soluciones, algo nos satisface. Hacemos propuestas de remiendo. No hay una salida totalizante que responda a la unidad totalizante del conflicto. Con remiendos no podemos resolver los problemas. En este caso de la Amazonía o de la Iglesia, solo pueden ser resueltos por desborde. El desborde de la redención. Dios resuelve el conflicto por desborde. Aquí hay una elaboración muy potente del Papa Francisco, donde nos pide confiar en el Espíritu, superar la noción de depositum fidei que ya les mencionaba, para dar paso al sensus fidei, pero en clave discernida, no para romper y destronar, sino para abrir nuevas perspectivas. La pregunta esencial de todos estos procesos que estamos viviendo es: ¿cuáles son los nuevos caminos que Dios nos está pidiendo en la iglesia de hoy, en la sociedad presente y frente a la realidad donde está el propio Cristo encarnado? 3 claves que también pueden servir desde la espiritualidad de los ejercicios y que creo que les pueden ayudar en su preparación para participar en este sínodo sobre sinodalidad, que es el que ahora se abre. Temporalidad, tiempos.
ubicarnos cuál es el momento presente de la iglesia, cuáles son las fases temporales de este proceso. Una primera de la iglesia particular, participar en esta noción del tiempo de la iglesia particular, y luego en la perspectiva continental. ¿Cuál es la realidad de la iglesia hoy? ¿Cuáles son los cambios urgentes, necesarios, pero también viables? ¿Cómo discernimos el tiempo que estamos viviendo, los gritos de la realidad concreta y los necesarios cambios, que a lo mejor no serán todos? La lectura adecuada de los tiempos nos permite ver los más urgentes, los viables. Segundo, la territorialidad, lugares. Cada situación particular es distinta. La misma Trinidad se territorializa cuando se encarna. La perspectiva encarnatoria nos plantea distintos desafíos, claves interculturales. Me acuerdo muy bien el cardenal Tagle, ahora a la cabeza de la Congregación de la Evangelización de los Pueblos, instancia clave en la reforma de la Iglesia, que decía: lo que para algunos es evangelizar de un modo tradicional, nosotros en Asia, él es un cardenal filipino, pero que ha trabajado en toda la región, en Asia el diálogo es evangelización. ¿Cuál es el lugar concreto? Por eso mi temor es que este sínodo, con tanta fuerza, no logre conectar con las distintas realidades particulares, sea del tiempo en cada sitio, sea del lugar, y luego tercero, los sujetos del proceso, las personas concretas. Si se vuelve nuevamente un espacio cerrado, donde solo están obispos y presbíteros, sin espacio para el laicado, la vida religiosa y las periferias, habremos perdido una oportunidad única y habremos sido infieles al llamado que nos hace el Espíritu en este momento. ¿Cómo trabajar eso? Pues en cada contexto ubicar cuál es el tiempo, el lugar, con qué personas estoy y trabajar en este sentido. Quiero, para ir concluyendo y luego tocar algunos temas de la Asamblea Eclesial y del Sínodo, la oración que nos da la Episcopalis Communio. La Episcopalis Communio es un documento muy poco conocido, lamentablemente. Es una constitución apostólica, es un género de documento pontificio distinto, no es exhortación, no es encíclica, es más un documento para reformar la estructura. Como su nombre dice, es un tema que da paso a la perspectiva de constitución. Este documento hace una lectura histórica de la sinodalidad en la Iglesia, claves teológico-pastorales, el anhelo del Papa Francisco para la sinodalidad en la Iglesia y luego la estructura del sínodo de los obispos, que a veces también es importante conocer. Pero esta oración es fundamental. Para mí lo integra todo. Lo sintetiza todo. Pidamos ante todo al Espíritu Santo, para los padres sinodales, en este caso para todos quienes participamos en el sínodo, el don de la escucha. Hago una pausa. Es un ejercicio que no depende de nosotros. Tenemos que abandonar a veces nuestras posturas, voluntades, no para borrarlas, pero para abrazar, pidiendo al Espíritu el don de la escucha. ¿Qué tipo de escucha? Y la oración sigue. Escuchar a Dios, para escuchar con Él, co-creadores con el Señor, el clamor del pueblo. Es decir, escuchamos a Dios para juntos enfocarnos en el pueblo de Dios, sujeto prioritario de la sinodalidad. Segundo elemento, y escuchar al pueblo para respirar en el pueblo esa voluntad a la que Dios nos llama. Entonces creo que aquí hay unas claves fundamentales que nos pueden ayudar en todo este proceso, y termino para dejar un espacio de diálogo con algunos aspectos de la asamblea eclesial. Insisto, yo hago una lectura más personal por el modo y el sitio en el que he estado, tiempos, lugares y personas. Mi rol como laico, que venía de un proceso más periférico, ahora en el CELAM, sirviendo al sínodo. En mi propia lectura del proceso yo veo que hay una consistencia innegable, desde la eclesiología del pueblo de Dios, en clave de kairos, de revelación progresiva, 60 años en clave de la visión de Teilhard de Chardin, sería para algunos, es que ya han pasado 60 años, otros dicen apenas han pasado 60 años.
todo lo que queda por delante para seguir constituyendo esta conversión eclesial que además es permanente. Pero en este sentido, la asamblea eclesial como continuidad de este proceso a los 4 sueños del Papa en querida Amazonía, el sueño social, ecológico, cultural y eclesial, ha sido una decisión de reestructuración del CELAM. El CELAM se reestructura a partir de un dinamismo sinodal de escucha. No es solamente una simulación, es una renovación compleja que está en marcha, que tiene muchas fragilidades, que a veces no es comprendida, hay resistencia por algunos miembros del CELAM, obispos o pastorales tradicionales, porque hay una dificultad de entender este dinamismo de escucha para abrirse a la novedad, pero se ha tomado una decisión muy valiente y no ha sido solo un ejercicio de unos pocos encerrados en consulta con los obispos. El instrumento de la asamblea eclesial que nos ha dado el Papa nos está pidiendo no excluir a nadie, nos está pidiendo dar espacio al espíritu, nos está pidiendo estar a la altura de los signos de los tiempos. Entonces, sin ser perfecto, pero el método de escucha del sínodo amazónico fue aplicado también para la asamblea eclesial. En el sínodo amazónico participaron 22,000 personas, como nunca se había hecho formalmente en un sínodo de la Iglesia Universal. 22,000 de modo directo y al menos 65,000 de modo indirecto. En la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, en plena pandemia y con mucha gente diciendo cómo se les ocurre seguir adelante con esta asamblea eclesial en tiempos de pandemia, la respuesta no era sobre un evento, sino que era precisamente por la situación tan difícil, compleja que está viviendo el pueblo de Dios, la Iglesia, además de encontrar modos creativos de acompañar sacramentalmente o en las necesidades básicas, tiene que hacer un gesto de tejer juntos en medio de esta pandemia que es un cambio de época, nuevas perspectivas. Por eso la decisión de continuar con la asamblea. Claro que también porque ya venía un sínodo sobre sinodalidad que hemos tejido de manera, digamos, articulada. Bueno, en esta asamblea eclesial se acaban de publicar todas las voces del pueblo de Dios, al menos la síntesis, donde participaron 70,000 personas en foros temáticos, espacios comunitarios y espacios individuales, también algo inédito, de modo directo, y creemos que al menos el doble de modo indirecto. Lo importante no es el número, la pregunta que siempre hacemos es ¿cómo produjo un cambio interno, metanoia, conversión del corazón, ese encuentro con el otro? Cuando el Papa habla de escucha recíproca, significa escucha que no es simulada o de una sola vía para registrar una idea. ¿Cómo transformó el encuentro? ¿Y cómo se generaron nuevos compromisos en la iglesia particular? Hemos visto enormes testimonios, independientemente de los documentos que vendrán en la asamblea, que seguramente serán iluminadores, inspiradores, que ya produjeron dinamismos de conversión. Es decir, el camino es la experiencia, no los frutos que también... Los frutos no están solo en los documentos o en los eventos, hay que superar esa visión, al menos es nuestro sentir. En todo caso, yo les animo a que puedan, digamos, acoger, aquí está la escucha, la síntesis de la escucha, las 70,000, es un documento que no sirve para lectura corrida, sino alguien que quiera sacarse las sandalias ante la tierra sagrada, que es la voz del pueblo de Dios, y entrar en algún tema para decir por dónde va el sentir, el sensus fidei, aquí lo van a encontrar como intuiciones que puedan ayudar en la medida en que nos permitan caminar en nuestra realidad particular. En el sínodo sobre sinodalidad, ya lo comentaba María del Pilar, algunos miembros del CELAM y de la Iglesia América Latina estamos participando. Con Rafa han tenido ya también algunas sesiones, Rafael Luciani, el padre Carlos Gali, el padre Agenor Brigenti, etcétera. Estamos participando de las comisiones. La preocupación grande que tenemos es, obviamente, la falta de comprensión de fondo de lo que implica la sinodalidad, que pueda conducir a simplemente hacer un checklist y cumplir. O la falta de mecanismos jurídicos
que aseguren la participación de todo el pueblo de Dios, porque al final el sínodo, a diferencia de la asamblea eclesial, los que participaron en la asamblea eclesial saben que no hubo filtros, era participación directa. En el sínodo sobre sinodalidad por estructura orgánica hay una dualidad sobre cómo participar en la primera fase a través también de la estructura del episcopado de cada sitio. Y sabemos que hay episcopados muy abiertos o episcopados menos abiertos, más convencidos, menos convencidos. Entonces, todavía está en proceso la construcción de metodología. Yo pregunté ahora en Roma, como miembro de la comisión, ¿cuál es nuestro papel? Porque no podemos generar expectativas no reales. ¿Puede participar el pueblo de Dios de manera directa, sin filtro, como en la asamblea eclesial? ¿O tienen que hacerlo necesariamente a través de los canales episcopales? La estructura jurídica dice que es a través de los canales de los episcopados, pero sin restricción de los eventos específicos y los espacios. Entonces, aquí hay un desafío que está todavía en construcción. Evidentemente, nuestro deseo es que sea una participación directa y abierta, pero yo quiero ser completamente transparente. La estructura del sínodo de los obispos, que es la que lleva adelante este proceso, tiene algunas limitaciones estructurales. Entonces, hay un deseo genuino, hay un equipo extraordinario a cargo de este proceso, pero es un tema que está todavía como la pregunta, ¿cuál es el modo más adecuado para la participación? Y por otro lado, el temor de la falta de preparación interna, de dedicar meses y meses para preparar el corazón y luego abrirse a las escuchas. Ahora es como que todo fue demasiado rápido y comienzan las escuchas donde no sabemos que si en algunos casos hay una capacidad intercultural o hay dinamismos eclesiales, en algunos casos como en el África, donde hay ámbitos muy jerárquicos que se tienen que también cuidar, o las situaciones en Estados Unidos que veo que algunos mencionan. Por cierto, Richard Cole, que está a cargo de estos procesos, dice, hay una actitud muy positiva, pero es una iglesia que está enfrentada, en tensión, con posturas diferentes que están contrapuestas. Entonces, es muy importante que sigamos participando de estos espacios, atentos a lo que María del Pilar mencionaba en la página web, los sitios donde está la información. Los que estamos en América Latina trabajando en esto nos ponemos a disposición. Yo estoy en la comisión metodológica, en la comisión teológica, como ya les mencionábamos, Rafa Luciani, que es del Boston College también, Padre Carlos Gali, Agenor Brigenti, para ir acompañando en este proceso. Termino. Al final del día, se trata de buscar la voluntad de Dios en nuestra realidad popular para que podamos responder de una manera más elocuente en clave de Kairos, que Dios va haciendo camino en medio de la realidad en este ritmo de reforma, pero también respondiendo a las urgencias que tenemos. El sínodo es un instrumento ideal, pero es un instrumento, no es el Concilio Vaticano III, es un sínodo con una estructura específica. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Muy, muy importante toda tu exposición, excelente. Una pregunta concreta que creo que nos puede ayudar también en este proceso de escucha, de discernimiento, de caminar juntos. ¿Cómo se logra esa mayoría cuando se dice que la mayoría, no, o sea, cuando escuchamos y descubrimos y buscamos el sensum fidelium de las personas, o sea, el sentir de fe de las personas? ¿Cuál es la distinción entre la mayoría, como se hace en los procesos democráticos, digamos así, y el consenso? O sea, ¿cómo distinguimos esa, o sea, cómo decimos por dónde el espíritu nos lleva al decir que la mayoría dice y cuál es el consenso a que se logra y se dice por aquí caminamos? O sea, desde tu experiencia, desde lo que has escuchado, desde lo que has vivido también desde la Amazonía, o sea, esa es como la primera, que en pocas palabras me digas eso, y a los demás invitamos a que los que quieran hablar pongan su mano para poderle darle la palabra y nos escriban en el chat. Bien, muchas gracias, María del Pilar. Es una pregunta importante y bien compleja. De todas maneras, creo que como acompañante espiritual
y vemos que este es el dinamismo que el Papa quiere plantear, hay termómetros que no son los termómetros democráticos. El ámbito democrático no es que esté excluido, es un marcador, pero no es el único marcador. Ese sería realmente como caer en una tentación. En el fondo, el Papa plantea en la Episcopalis Communio buscar un consenso moral. Y en este sentido tiene que ver más con las sensaciones internas. Cuando hay una noción de suficiente paz interior, incluso frente a una temática sobre la cual yo tenía una posición diferente, pero que la abrazo como propia, este es un síntoma. Si el aspecto produce mayores condiciones de unidad, aunque no sean perfectas en claridad de por dónde, eso abre las posibilidades para dar un paso hacia adelante. O sea, no depende de nosotros mismos ni de vencer, sino se abren condiciones para una sensación de mayor unidad, porque en un ámbito democrático podemos tener una mayoría por una persona y quedar completamente divididos, encontrados como están pasando en las sociedades. Ahí es imposible caminar. Y lo siguiente es, el tercer elemento es, ¿cuáles son los aspectos de lo viable? ¿Qué es lo viable en cuanto a un paso más en perspectiva de Kairos? En el tema del discernimiento, la parte democrática, poner pros y contras, puntos a favor y en contra, ayuda, pero no es un problema usar el instrumento democrático, de hecho es deseable, el problema es reducirlo solo a eso. En algunas ocasiones, como pasó en el sínodo amazónico, había condiciones aparentemente democráticas de votación, pero la sensación en la sala era de ruptura, de fraccionamiento y de poca paz. El Papa captaba inmediatamente y decía, en este ámbito, que el sínodo es un instrumento para asistir al Papa, nos puede gustar o no, pero el sínodo no es un ejercicio como Concilio Vaticano, sino es para asistir al Papa, donde él sentía que había condiciones de fragmentación y de ruptura. Por más que hubiera una mayoría, el Papa dio pasos atrás o dio pasos mucho más mesurados. Entonces, las reglas del discernimiento nos plantean siempre esta noción de donde sentimos un estado de mayor paz, unidad, de avanzar y no lo contrario, aunque haya una diferencia de mayorías. Perfecto, muchísimas gracias. Le damos la palabra a Patricia y después a Lester. Patricia. Gracias, gracias Mauricio, excelente. Y tengo dos preguntas para hacerte. Una relacionada a la vinculación entre lo que hemos aportado a la Asamblea Latinoamericana y cómo se suma eso a este nuevo proceso desde nuestras diócesis para lo universal. Y la otra es si no nos hemos quedado un poco cortos en esta propuesta de hacer realmente oración al Espíritu como Iglesia Universal y centrarnos en ese pedido que el Espíritu nos asista en todo este proceso para lograr ese desborde que no tiene que ver, como recién explicabas, con una suma de opiniones, ¿no? Sino el discernimiento por desborde. Me dio la sensación de que le falta un poco de fuerza a la propuesta de la oración comunitaria pidiendo el Espíritu en todo el proceso. Gracias. Muchas gracias, Patricia. Lester, y después le contesta Mauricio. Lester. Lester tiene, ok. Hola, hola. ¿Cómo ¿Me estás? escucha? Sí, sí, te escuchamos. Pues el mío es como un comentario y tal vez algunas preguntas que irán en mi comentario, porque, por ejemplo, se ha escuchado muy poco en mi arquidiócesis cómo se va a vivir el sínodo y uno debe estarlo buscando en internet, descubriendo y toda la cosa. Pero al parecer, según estoy viendo en un artículo que publicaron, apenas lo vi, van a haber procesos de escucha, pero no dicen cómo van a ser los procesos de escucha, si van a ser en inglés o en español, si se va a tratar de incluir a la periferia o si van a ser simplemente para mantener el status quo. La gente de los consejos parroquiales que a todos le dicen sí a los párrocos, los empleados de la arquidiócesis.
Entonces me deja muchas dudas porque algunas arquidiócesis simplemente van a usar los mismos planes mismos planes pastorales de años pasados y van a hacer un checklist simplemente. Entonces me preocupa esta parte de la inclusión. Y yo estaba viendo más el aspecto de la sinodalidad en el área de la vida parroquial, porque muchas veces se hace y deshace sin consultar a los laicos. Durante la pandemia se han tomado decisiones, no se ha consultado a los laicos. Es triste. Y también a veces, tristemente, en la vida religiosa también lo afecta. Conozco de un caso de una parroquia que los laicos pedían mucho ser escuchados y todo esto. Y al final, ¿qué decisión se tomó? Pues los religiosos dejaron la parroquia, empacaron su maleta, dejaron la parroquia y le entregaron la parroquia a la diócesis. Y ahora en estas parroquias no hay consejos parroquiales. Y también eso es otra cosa, que en muchas partes no hay consejos parroquiales. O a veces los consejos parroquiales son las personas que en todo le dicen sí a los párrocos. Y son personas que reafirman el clericalismo de la iglesia. Muchas gracias. Gracias, Lester. Hay 3 personas más que tienen la mano levantada. Mauricio, ¿quieres contestar ahora o quieres escuchar a las 3 personas? Si quieres, por la densidad de María del Pilar, contesto rápidamente a estas. Perfecto. Y escuchamos las otras 3. Bueno, la primera sobre el punto que hacía Patricia, que le agradezco. La verdad es que ha habido un tejido tan conjunto de asamblea eclesial con el sínodo sobre sinodalidad, que el sentir del cardenal Grech, que es el secretario para el sínodo de los obispos, también del propio Papa y de quienes están ahí, ya se ha nombrado el relator general del sínodo, que es el cardenal Hollerich de Luxemburgo, que pasó muchos años en Japón, y ellos van a venir a nuestra Asamblea Eclesial de América Latina porque dicen, aquí hay una experiencia que ilustra, sin ser perfecta, pero que ilustra en una praxis más parrésica, con valentía, como diciendo menos palabras y aunque no tengamos todo perfecto, sin que haya faltado el contenido teológico con gente de la estatura de personas que ustedes conocen, que ya mencionamos. Entonces, la verdad es que hay un continuo. ¿Cómo lo pongo yo? Honestamente, sin saber que venía ese sínodo, pero ya luego supimos que venía, nos hemos adelantado. O sea, hemos avanzado antes para crear las condiciones y es donde yo veo que está la gran fragilidad de este proceso en otras regiones del mundo. No ha habido el tiempo de crear las condiciones. Otra vez, perdón que haga referencia a los ejercicios espirituales, siempre se habla del sujeto, del subyecto. Si la persona tiene las condiciones interiores necesarias, afectivas, psicológicas, espirituales, para una libertad y dejarse tocar. Entonces, incluso podemos decir que América Latina ya prácticamente hizo la segunda fase del sínodo sobre sinodalidad, que es la continental. Nuestras 70,000 voces, digamos, no es que no vayamos a hacer ya mayor ejercicio, pero yo creo que vamos simplemente a enriquecer las voces que ya se retomaron y todo el proceso de la asamblea. Entonces yo en eso nos sentimos muy cómodos, el relator general, el secretario vienen a nuestra asamblea justo para hacer el proceso y nos han pedido ayudar a construir la metodología en el sínodo justamente por esa razón. Tu segundo punto esencial, y perdón que entremos en este ámbito que puede sonar más técnico, pero es eclesiología. Sin neumatología termina por desdibujarse del proyecto de Jesús. O sea, realmente hay una perspectiva creciente de eclesiologías más ideológicas o temáticas que pierden de vista esta parte del neuma, del espíritu. Por eso el Papa, cuando abría el sínodo, decía: no perdamos de vista al sujeto prioritario del sínodo, que es el Espíritu Santo. Y por eso yo entré más desde las claves espirituales. Coincido contigo que en muchos lados, y conecta con lo de Lester, se convirtió en checklist, se convirtió en un ejercicio más bien cerrado, donde no hay espacio para la espiritualidad. Una espiritualidad genuina confronta, implica libertad, implica apertura a lo nuevo, y ciertamente no es un reflejo solo de nuestra limitación en preparar estos procesos, porque también
hemos sido limitados, no hemos sabido cómo, no hemos llegado, la pandemia. No, yo también creo que ilustran, y ahí va lo de Lester, las enfermedades que mencionamos, las esclerosis que ya existen en nuestras iglesias o las misofobias que ya están presentes. Entonces, coincido contigo, Lester, qué bueno que lo tocaste. Yo mencionaba que este sínodo, que es potencialmente transformador, algunos dicen el espacio eclesial como proceso más importante desde el Concilio Vaticano II, y así lo creo, puede ser contraproducente si la escucha se vuelve un ejercicio reducido y excluyente, si la escucha es una simulación que realmente no cala y transforma, o si no se logra un modo de incorporar algunos de estos elementos. Yo tengo verdaderos temores que el tiempo no alcance, que no haya posibilidad de preparar adecuadamente. Creo que América Latina ha hecho un camino, no perfecto, pero que ha sido muy importante, pero que honestamente esto es fundamental. Entonces, solo decir, sí creo que hay un peligro que este sínodo sea contraproducente. Hay ya actitudes específicas muy grandes, permanentes, que estamos viendo de rechazo, de desconocimiento, de temor, y por otro lado una gran mayoría positivas. Pero es importantísimo crear las condiciones, explicar adecuadamente, y no sé si lo vamos a lograr. Donde no hay parroquias con asambleas activas, con consejos genuinamente estructurados, ahí comienza la sinodalidad, se va a volver quizá una pugna, donde al final por la estructura jurídica del sínodo, ya les comenté, va a imponerse el que tiene el poder jurídico de decir yo decido a quién consultar. Entonces, sabiduría. En esta etapa tenemos unos meses para acercarse a los espacios, para provocar los diálogos, para exigir participación, y estoy seguro que habrá canales más abiertos, porque esto es lo que ha planteado quien conduce este sínodo, para una participación más plena y directa, pero no será fácil, y como decía Lester, este espacio de la periferia, si no lo tienes en el corazón de hacer un puente a esas periferias, lo que vamos a es reproducir la exclusión y ejercer un mayor clericalismo. La iglesia va, iglesia, ¿qué dices de ti misma? Preguntaba Juan 23 en el sínodo, en el Concilio Vaticano. Este sínodo también, con la participación o no, va a expresar lo que cada iglesia dice de sí misma. Será muy ilustrativo, pero es muy grave si perdemos esta oportunidad inédita. Muchas gracias, Mauricio. Hay una pregunta del chat y 5 personas con las manos levantadas. Entonces vamos a hacer la pregunta, escuchar a las 5 personas y ya con esas 5 personas cerramos por el día de hoy. Entonces la pregunta que nos hace en el chat Gabriel Dilardi es, bueno, gracias Mauricio, pregunta, San Ignacio habla de las reglas para sentir con la iglesia y sabemos que era un hombre eclesial. Pero la iglesia en Latinoamérica vivió tiempos fuertes de profecía, por ejemplo, como el señor Romero y Pedro Casaldali. ¿Cómo combinar, conjugar el sentir con la iglesia y la profecía? Es bastante amplia. Bueno, vamos a darle la palabra a Griselda, a Claudio, a María, a Rafael. Primero Griselda. Buenas tardes. Somos pueblo de Dios, al ser pueblo de Dios, también de esta sinodalidad de escucha. ¿Cómo podemos incluir, no excluir, sino incluir a los no católicos en esta asamblea eclesial y sinodalidad para que puedan también ellos participar? De repente sí quieran participar, pero no sé cómo usted me podría contestar eso. Muchas gracias, Griselda. Claudio. Primeramente agradecerte, Mauricio, muchas gracias por lo expuesto. Y hacerte una pregunta sobre estas estructuras que tiene el sínodo. Como que pareciera, como para ir resumiendo, parece que tiene la escucha de todos, algunos el análisis y la decisión de uno, ¿no? Quería preguntarte sobre esa estructura. ¿Te parece que esa estructura hay que modificarla si está garantizando el sensus fidelium? Y si en ese cambio tendríamos que pensar en todos y uno o algunos.
Si es que fuera eso. Gracias, Mauricio. Muchas gracias, Claudio. María, por favor. Buenas tardes, padre. No, no es María padre, es Cristina. padre de familia. Ah, perdón. Mauricio, bueno, yo le había entendido que era sacerdote. Realmente me gustó, excelente su exposición. Habla mucho, me quedo con lo de San Pablo, ¿verdad? La carta a los Filipenses. Para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia, y todos juntos trabajemos en un mismo sentir y en un mismo espíritu. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude muchísimo a seguir. Desde el hecho que nos estamos conectando mes a mes o cada 3 semanas, yo pienso que ya estamos llamados, perdón, a seguir este sínodo, ¿verdad? No será perfecto, tendremos muchas fallas. Me preocupa de Ecuador que no se escucha mucho a través de las iglesias, es cierto, no se escucha bastante. Hablaba de muchos cánceres y muchos problemas, y hay uno que sí debemos de tocar a través de las iglesias, son las drogas. Cómo estamos sumidos, la juventud, que esperamos, porque ya, por ejemplo, en mi edad y todo, ya estoy de salida, pero la iglesia tiene que seguirse renovando con las juventudes. Y esas juventudes, ¿cómo podemos a través de la iglesia ayudarlos a salir de toda esta pandemia, que no solamente es el COVID, sino la otra, ¿verdad? Y también no podemos ser una iglesia de autoridad, o sea, como que tenemos que ser como el Evangelio del Domingo, una iglesia que Jesús vino a servir, una iglesia de servicio, llamada a servir, y convocar a todos los hermanos del pueblo de Dios, a todos, a servir, porque cada uno tiene una cuota de responsabilidad en esta vida, desde la mía, seguir con mis generaciones que vienen. Así que María del Pilar le agradecía, y lo mismo a Mauricio. Eran mis preguntas: ¿cómo podemos nosotros, o a través de la iglesia, ayudar a todas estas personas jóvenes que están sumidas en las drogas y que realmente van a ser la iglesia, no de los 60 años, sino a lo mejor de 40, 50 años más adelante? Muchas gracias, Ya, María. muchas gracias. Muchas gracias, María. Rafael. Sí, bueno, a mí, sí, igual que María, me preocupa estas situaciones, igual que muchas otras situaciones que sobre todo se refieren a lo que es la inclusión. Yo creo que hay un problema muy grave, ¿verdad?, de que mucha gente no va a ser incluida. Y acá yo estoy hablando desde Monterrey, México, y acá ya se inició el sínodo. Pero la verdad de las cosas es que siento que hay muy poca participación por parte del pueblo de Dios, ¿verdad? O sea, entonces yo creo que es muy importante involucrar, ¿verdad? O sea, al pueblo de Dios, o sea, el pueblo de Dios debe involucrarse en este proceso. Y yo creo que algo que es muy necesario y que algo que mencionó Patricia es la cuestión del Espíritu Santo, ¿verdad? Yo siento que se debería de hacer, o sea, una oración generalizada, continua, en todos los servicios, ¿verdad? Precisamente para que el pueblo de Dios se vaya involucrando, y para pedir, o sea, sobre todo el auxilio del Espíritu Santo, ¿verdad? Y que actúe, ¿verdad? Porque si no, yo creo que sí, el riesgo que se tiene en hacer un sínodo que no rinda frutos es de que para que se vuelva a dar va a costar mucho trabajo, y va a ocuparse mucho más esfuerzo, ¿verdad? Para volver a retomar el camino. Gracias. Muchas gracias, Rafael. Y la síntesis también de las preguntas del foro era sobre la participación, que ya otras personas han hecho la misma pregunta, y también sobre si se consulta a las personas y después qué se hace con esa consulta si no se lleva a la práctica, ¿no? O sea que es también un poco el sentir, haciendo una síntesis de las preguntas y las inquietudes de ahí. Muchísimas gracias y qué rico diálogo.
quisiéramos quedarnos de largo y seguir, pero como decía también María del Pilar, pues la idea es seguir profundizando, pero voy a ir tocando rápidamente cada pregunta, ¿no? La de Gabriel, que además le mando un saludo cariñoso, que va acompañando y felicitarlo por disponerse a ir a la Amazonía a encarnarse. A mí me parece que en el tiempo de San Ignacio, haciendo referencia, como hicimos al proceso, de hecho las reglas de sentir con la Iglesia puede ser lo más profético que hizo San Ignacio según sus tiempos, lugares y personas. O sea, el profetismo de nuestros padres profetas y mártires de la Iglesia latinoamericana, que sigue vigente, aplicando esta mirada de los tiempos distintos, los lugares y las personas, cuando uno ve la Iglesia en la que San Ignacio se encontraba, que lo persiguió, que lo rechazó con toda una dosis de antitestimonio terrible, y bueno, pues no es que lo de ahora sea menos, el elegir hacer camino dentro de la Iglesia para reformar la Iglesia de dentro es lo más profético que yo puedo encontrar ahora que, siendo hijo de esta espiritualidad, trabajo en ámbitos eclesiales desde hace 15 años formalmente, pues pude como dejar un poco el espacio más asociado a mi espiritualidad y sentir justamente ese profetismo de las reglas. Entonces yo creo que ese es un maravilloso ejemplo en San Ignacio, el no abandonar, el no hacer como Lutero una reforma de fuera, el tejer y creer, por lo que decía como último punto ahora Rafael y demás, y también lo mencionaba María, desde el cristocentrismo, creyendo que se hacía desde la Iglesia para proyectarse a largo plazo, me parece que es fundamental. Entonces creo que es perfectamente compatible porque ilustra un discernimiento de los signos de los tiempos y una parresía de pararse en esa realidad y hacer lo que era necesario para transformarla desde dentro con visión de largo plazo, como han hecho nuestros mártires y profetas de la América Latina, que también son, pues, no pocos, ¿no? Creo que en la parte de lo que decía Griselda, de la participación, es muy importante que no se excluyan otras denominaciones, otras tradiciones. De hecho, en la apertura del sínodo en Roma me pareció muy interesante, pues que estaba toda la representación de iglesias ortodoxas que hacen parte de la misma comunión, pero también de otras expresiones. En el sínodo amazónico había también iglesias evangélicas y de otras denominaciones, y creo que esto es fundamental, siempre y cuando no se vuelva exclusivo. Yo esto siempre decía en la asamblea eclesial, no podemos negar la identidad eclesial católica de este proceso, y abriendo las puertas para los temas en los que nos sentimos en comunión con cualquiera, que son muchos, tampoco tener miedo a decir, y estos temas sobre identidad, ministerio, cristocentrismo, son esenciales para nuestra vida. Que no sientan una imposición, pero que no nos sintamos nosotros también avergonzados de expresar cuál es nuestra identidad. Ahí está, creo que la clave. La perspectiva de escucha, tal como se ha planteado, también en este sínodo sobre sinodalidad, es abierta. Sin embargo, a mí me pasaba en la asamblea eclesial que algunos anhelaban que no tuviera el carácter eclesial que la asamblea por naturaleza tenía, y había que ser muy honestos. Esta es una asamblea eclesial, este es un sínodo de la Iglesia, y aunque tiene perspectivas abiertas para el diálogo sobre los temas de desafíos sociales, sobre inclusión, sobre responder a la realidad socioambiental, el cuidado también del respeto, del diálogo de saberes y el ecumenismo, etcétera, pero tenía que también tener su componente particular. Entonces, yo sí creo que el planteamiento está para no excluir, pero tampoco volverse exclusivista y decir solo tratamos los temas que otros esperarían. Tenemos que pensar en la reforma de la Iglesia desde su identidad, y esto creo que me conecta con lo que decía María. Yo también coincido, este cristocentrismo es no negociable. Lo que Gabriel decía, los mártires y profetas de nuestra Iglesia iluminan a muchas de las franjas de nuestra realidad latinoamericana, pero es evidente e innegable que el sustento es un sustento cristocéntrico. Y en este sentido hay un peligro, yo lo veo, de un cristolateralismo. Bueno, Cristo un poco por la lateral para que nadie se sienta que no cabe, sin imponer, y creo que hemos vivido procesos también de
colonización, imposición que no se pueden repetir, pero si perdemos el cristocentrismo de nuestra opción para un cristolateralismo en nuestros espacios de iglesia o un cristoreduccionismo solo un poquito para que no ofenda a nadie, creo que habremos equivocado el sitio y la naturaleza propia del ser iglesia. Por eso ponía el ejemplo del cardenal Tagle, que decía incluso evangelizar como mandato de la iglesia, pero él decía, en Asia y Oceanía, donde hay una necesidad del diálogo de saberes, diálogo intercultural, el dialogar es evangelizar, ese testimonio de apertura. En los lugares donde nos enfrentamos a las crisis socioambientales o de derechos humanos o de pobreza más grandes, al juntarnos con otros, ahí estamos también evangelizando. O sea, esa visión más amplia, pero nunca despojada del cristocentrismo, porque si no creo que habremos perdido completamente el sentido. Creo que Claudio planteaba el tema del desborde. Sí, yo estoy de acuerdo, sí es verdad. Por eso yo explicaba con toda transparencia la Secretaría del Sínodo de los Obispos y el Sínodo sobre Sinodalidad responde a un marco jurídico que va, tal como dijiste, Claudio, de una opción por el todos que no está con una metodología suficientemente clara, habla de un planteamiento del todos, pero luego deja en las manos de los algunos la decisión de cómo y si deja participar, ahí está el vacío, y al final sí está, la decisión queda en uno. Y no es porque el Papa quiera ser el poseedor de la verdad infalible. Esa es la estructura que nació hace más de 50 años. Yo, ante tu pregunta, Claudio, decía, a mí me puede gustar más o menos. En el sínodo amazónico tuvimos muchas discusiones con algunos de nuestros maestros, grandes profetas, y yo les decía, podemos cuestionar todo lo que queramos la estructura, pero esa es la que hay, y mi postura discernida es cómo aprovechamos y hacemos un uso adecuado de esa estructura para poder tratar de amplificarla. El Papa ciertamente la está amplificando. Sínodo de los jóvenes, ampliación de participación de laicos y de mujeres. Sínodo de la Amazonía, todavía una mayor participación que no se había dado de gente del territorio, una escucha que llegó a los sitios donde no se había llegado. Entonces yo sí creo que hay un deseo genuino y acciones por ampliar la perspectiva en el todos y algunos, que no haya exclusión. La noción del uno, que es el legislador prioritario de nuestra iglesia, no se puede cambiar porque es el instrumento jurídico. Ahora, si me preguntas, como decías, y me gustó mucho, si creo que ese es el modo más adecuado, bueno, ese es el que es como sínodo de los obispos. Yo creo mucho en la categoría del desborde que ha dicho el Papa. La Asamblea Eclesial de América Latina y de cierto modo también el sínodo amazónico fueron en clave de desborde. Ahí no importaba esta noción, sino que se abrió las puertas y de un modo formal. Entonces yo sí creo que se están creando condiciones de desborde. La Conferencia Eclesial de la Amazonía, erigida formalmente por el Papa anteayer, es una expresión inédita de la Iglesia. Como todo lo inédito, tiene inestabilidad al inicio, tiene vacíos, tiene fragilidad. En Roma no saben bien cómo tratar estas cuestiones, realmente les causa problemas, y qué bueno, porque lo nuevo produce problemas, no, algunos con dificultad de comprender, pero deseo de abrirse, otros no. Lo que yo quiero decir es que estas claves de desborde eventualmente van a superar esta estructura, y yo sí veo que la Secretaría del Sínodo va en esa dirección. Si hay continuidad eclesiológica de lo que estamos viviendo en este pontificado, porque no lo podemos reducir todo a este Papa, si hay continuidad eclesiológica, y confío que el Espíritu así nos lo otorgará, seguramente se tendrá que abrir y crear. Pero por el momento esto es lo que es, sabemos cómo funciona, lo están tratando de estirar lo más posible, me consta, pero tiene esas limitaciones. Y creo que con eso he respondido, me parece, a todas las interrogantes, me parece. Bueno, de modo simple. Muchísimas gracias, Mauricio, por tu aporte, por tu exposición. Quedan muchas preguntas abiertas también, porque de verdad
la iglesia la seguimos construyendo todos y cada uno. Bueno, muchísimas gracias por la participación de cada uno de ustedes. Los esperamos. Mauricio, excelente y muchísimas gracias. Está siempre invitado a seguir conversando con nosotros. Hasta el próximo encuentro. Que pasen muy bien.